Gloria a Dios, aleluya. Reciban un saludo, amados hermanos en Cristo. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente en esta preciosa hora. Les saludo a su hermano en Cristo, Sabino Barrientos, un servidor desde aquí, desde la Iglesia Catedral de Alabanza, aquí ubicada en Asunción, Paraguay. Que Dios me les bendiga y quiero compartir con todos ustedes la experiencia del cielo y el infierno, la forma en que Dios trató con mi vida, y quiero compartirla con ustedes porque sé que va a cambiar miles de personas en el mundo, va a cambiar los corazones, las vidas de muchos de ustedes van a ser transformadas por el poder poderoso de Jesucristo que cambió mi vida. Y para compartir con ustedes esta experiencia voy a leer un pasaje bíblico, una porción bíblica que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Amados hermanos y amigos que me escuchan a través de este medio, que Dios me les bendiga. A los que alcancen ver este video, los bendigo en el amor de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la experiencia del cielo y el infierno, la manera en que Dios trató con mi vida y cambió mi corazón, cambió mi vida, me transformó, y por su gracia y bondad hoy les sirvo por su gran amor y misericordia, y sé que este mensaje cambiará millones de personas en el mundo, porque no es un servidor, sino Dios a través de su Santo Espíritu el que ministrará la vida de cada uno de los incontables que pueden escuchar este mensaje de parte de Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, para ellos yo voy a retornar el tiempo, esta experiencia que Dios permitió en mi vida en el año 2006, y regresamos la cuenta, amados hermanos y amigos, el día 14 de septiembre del año 2006, siendo exacto. Para ese entonces un servidor no estaba en los caminos del Señor, no estaba caminando, alabado sea Dios, para siempre en la verdad de Cristo, y estábamos apartados de Dios y hundidos en el pecado. Pero gracias a la misericordia tan grande que Dios tiene para con vosotros, Él nos rescató, nos alcanzó, tratando de una manera enfática nuestra vida, y permitió esta experiencia, por la cual tengo la pasión, el anhelo de compartirla con ustedes, porque es una encomienda que Dios me ha dado para compartirla, para que cambie también su vida, y sé que va a ser de impacto para su alma, para su espíritu. Amados hermanos, tal vez muchos no crean en el infierno, no crean en la existencia de estos dos lugares. Como un servidor antes de tenerla dudaba de la existencia, de la eficacia del cielo y del infierno, pero hoy más que nunca estoy seguro, amados hermanos y amigos, que el infierno es real, que el cielo es real, porque Cristo vive y reina para siempre. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amados hermanos, y voy a redactarles el testimonio del infierno. Lo enfático para mí, el infierno no tiene tanta importancia en esta parte, sino el cielo, lo que Dios ha hecho con mi vida, lo que Dios ha, ahora sí que logrado realizar en el corazón de un servidor. Amados hermanos, ese día 14 de septiembre del año 2006, no sé cómo explicarlo de la manera más entendible para todos los oyentes, amados hermanos y amigos. Yo tuve una experiencia, bendito sea el nombre del Señor, muy poco común, muy poco popular en la sociedad. Alabado sea Cristo para siempre. Recuerdo como si fuese en este mismo instante, en aquel día 14 de septiembre, me encontraba yo en mi habitación descansando, aparentemente escuchando la música mundana, secular, que nosotros acostumbrábamos a oír en aquella época, en aquel entonces. Andábamos sin Cristo, hundidos en toda índole de maldad y de pecado. Pero amados hermanos y amigos, recuerdo aquel día, aquella noche, y
inolvidable para mí, porque recuerdo que estando yo en la habitación tuve la experiencia más asombrosa que transformó, que sacudió mi vida y que hasta el día de hoy dejó marcada mi alma, mi ser, y que jamás podré olvidar ese día, ese momento en que Jesucristo trató con un servidor de esta manera. Recuerdo, amados hermanos y amigos, que se me presentó en la habitación donde yo estaba un personaje. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras yo escuchaba la música, entró a mi habitación una sombra negra de una manera impresionante. Aquella sombra, amados hermanos y amigos, entró hacia donde yo estaba y yo sentí una especie de escalofrío en mi cuerpo, mas sin embargo no le di importancia, porque mi vida estaba llena de amargura, de odio, de orgullo, de arrogancia, y yo no pensé en otra cosa, no entendía, no sabía lo que estaba allí pasando. Recuerdo que pasó algunos minutos, después de algunos minutos de haber visto esta sombra que entra a la habitación, pero la sombra, tal como entra, hermanos y amigos, se desvaneció. Pero después de algunos minutos de haber tenido esta especie de visión de sombra, hermanos y amigos, de pronto aparece en mi habitación donde yo estaba descansando, estaba despierto, no estaba dormido, estaba en mis 5 sentidos, bendito sea Dios para siempre. Entonces, en aquel momento miro a un animal como el que nosotros conocemos, como en forma de un toro de color negro brillante. Aquel animal era impresionante, sus ojos ardían, 2 flamas de lumbre ardiendo en sus ojos, se miraba algo fuera de lo normal. En aquel momento, amados hermanos y amigos, yo me sorprendí de una manera impresionante. No sabía lo que estaba pasando ni lo que estaba yo visualizando en aquel momento. Sentí una sensación extraña en mi cuerpo al ver aquel animal allí. Recuerdo, amados hermanos y amigos, que aquel animal de pronto empezó a transformarse, a desvanecerse, a deshacerse y a convertirse como una especie de humo. Y mientras él se convertía en humo, yo sentía algo negativo, terrible en mi vida, en mi ser, y me preguntaba: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es este personaje que está aquí? Pasaban muchas preguntas por mi mente en aquel momento, en aquel instante, mas no sabía, no tenía la respuesta a lo que yo estaba experimentando en aquel momento. Recuerdo, amados hermanos, que aquel animal pasó de ser un toro, un becerro, como usted puede entenderme, pasó a convertirse en un perro de color negro brillante. Aquel perro era impresionante, amados hermanos, llegaba de altura, era tan grande en dimensión que llegaba al techo de la habitación. Era algo que no encuentro la palabra adecuada para expresarlo, algo que nunca en mi vida había acontecido. Era la experiencia que yo estaba teniendo en aquel momento. Cuando esto pasa, hermanos y amigos, aquel animal se acerca donde yo estoy y yo siento una sensación difícil de describir. Yo siento, no tenía miedo, porque encima llevaba una filosofía barata que nos habían enseñado que nosotros no debíamos de tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. Entonces, por esa situación, yo no sentía miedo, pero no podía entender por qué mi carne empezó a temblar de una manera impresionante, peor que una gelatina. Mientras mi carne está temblando, yo quiero controlarme y digo en sí, en mi mente, mi mentalidad, mi ideología, digo: son los nervios, tengo que controlarme, tengo que hacer la manera de volver a la normalidad. Mas sin embargo intenté y fracasé en los intentos de controlar lo que yo decía que eran los nervios. Pero, hermanos y amigos, recuerdo aquel animal se acercó tan cerca de donde yo estoy en la habitación. De pronto empieza a dolerme todo mi cuerpo, de un dolor impresionante. Tan grande era el dolor, hermanos y amigos, que empezó a invadir mi ser internamente. Yo siento como si estuviesen rompiendo mi piel y como si algo quisiese salir de dentro hacia afuera. Y era tan grande el dolor, tan intenso, que yo empecé a llorar de la desesperación. Empecé a llamar a mis amigos, a mis compañeros
de barrio, empecé a llamar a todo mundo. Recuerdo, amados hermanos, en aquella ciudad, en ese entonces yo estaba viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde residía en aquel entonces, y yo estoy llamando a mis compañeros, estoy llamando a mis amigos, grito por auxilio, que alguien me ayude, porque no entendía lo que estaba pasando. Y para serles sincero, empezó a cobijarme el miedo más grande que jamás haya experimentado en mi vida. En aquel momento que yo siento el dolor, entonces sentí que mi orgullo, que mi ego se desvanecía, sentí miedo a la muerte, sentí que algo estaba pasando conmigo, mas no entendía, no sabía lo que estaba pasando. Mientras que el dolor sigue intensificándose, avanzando, hermanos, amigos, recuerdo que aquel dolor avanzaba y yo lloraba y gritaba de desespero, de desesperación, pidiéndole auxilio a mis amigos. Llegó el momento en lo cual, hermano, era tan grande, tan terrible, amigo, el dolor que yo sentía en mi carne, en mi ser, que el agua empezó a faltarme, el aire empezó, el oxígeno a faltarme, empezó a irse la fuerza, respiraba con mucho trabajo, con mucha dificultad, podía respirar, lloraba desesperadamente. Para ese entonces ya había entrado en un momento de pánico, de desesperación. Quería que alguien me explicase lo que estaba pasando conmigo. Hermanos y amigos, recuerdo en aquel momento que siento que se me corta el aire, siento que la respiración se va instantáneamente, y cuando yo siento que la respiración se va, al mismo tiempo siento que me hundo hacia abajo del piso de la habitación donde yo estaba, y empiezo a entrar en un abismo de oscuridad, empiezo a entrar, a descender en un túnel oscuro donde no se podía observar nada, solamente tinieblas densas. Lo único que podía, hermano, contemplar, y amigos, eran oscuridad, tinieblas, no podía ver nada. No sé cuánto tiempo pasaría, pero iba descendiendo en aquel vacío, en aquel abismo. Y recuerdo que después de algún tiempo de haber estado cayendo en aquel abismo, en aquel vacío, hermanos y amigos, llegué al fondo de aquel lugar, me impacté en el final de aquel abismo, de aquel vacío donde yo iba descendiendo. Y cuando yo me impacto allá, hermanos y amigos que me escuchan, yo caigo acostado largo a largo en el piso de aquel lugar, y recuerdo que siento que mis piernas se despedazan, siento que mis brazos se desprenden, siento que mi cabeza se fractura, siento un dolor inmenso, y estoy allí en un momento crucial, desesperado, no entendía lo que estaba pasando. Yo le gritaba a medio mundo, a mis amigos, mis compañeros, mis conocidos, que me ayudasen, que me dijesen qué era lo que estaba pasando. Yo no entendía nada de lo que estaba aconteciendo. Recuerdo, hermanos y amigos, en aquel momento que estoy en ese momento desesperante, en ese momento agónico, estoy allí llorando y preguntando qué me había pasado, dónde estoy, por qué estoy allí. Recuerdo, amados hermanos y amigos, que en aquel momento yo me revuelco en el lugar donde yo caí, me doy vuelta, quería levantarme, quería ponerme en pie, mas no podía, porque todo mi cuerpo me dolía, las piernas las sentía que estaban hechas pedazos, los brazos sentía que estaban hechos pedazos, no encontraba la manera de poderme levantar, y lloraba de impotencia y gritaba: ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué lugar es este? No podía mirar nada, solamente tocar, solamente estaba tocando el piso, el área donde yo estaba allí, hermanos y amigos. Recuerdo como si fuese en este instante donde yo tocaba, y yo tocaba cosas, mas no sabía qué era, porque era solamente tinieblas lo que observaba en aquel lugar. Pero yo tocaba algo allí, mas no sabía, no estaba seguro de lo que yo tocaba. Y recuerdo, hermanos y amigos, que en ese momento de desesperación, en ese momento de dolor, de agonía, ese momento de miedo, ese momento agónico, estoy llorando allí y quería salir corriendo, quería levantarme, quería entender lo que conmigo estaba aconteciendo. En aquel momento, hermanos y amigos, recuerdo que era tan grande mi desesperación, y yo decía: ¿dónde estoy? De pronto, hermanos y amigos, se encendió una luz donde yo estaba, se enciende una luz en aquel lugar, y empiezo a visualizar
visualizar donde yo estaba tirado y empiezo a mirar un episodio, un panorama, y miro, hermanos y amigos, un campo enorme, grande. En aquel campo yo miro miles de cuerpos de seres humanos tirados allí, ensangrentados por todas partes. Tenían sangre en la boca, en los oídos, en el cuerpo, en todas partes había sangre. Y cuando yo miro aquel episodio, hermanos y amigos, el miedo más grande me acobijó, se intensificó el miedo, la desesperación, el nerviosismo. Y entonces, hermanos y amigos, yo empiezo a clamarle allí a mis amigos. Yo no clamaba a Dios, yo no clamaba a nadie más, le clamaba a mis amigos, porque yo quería que ellos me explicaran lo que yo estaba viviendo y pasando. En aquel momento agónico que yo miro esos cuerpos, quería correr, quería salir de allí, no sabía qué estaba haciendo allí, porque había llegado a aquel lugar, hermanos y amigos. Recuerdo que era tan grande el miedo, el asco a la sangre al ver esos cuerpos allí tirados, que yo intenté levantarme de aquel lugar y con dolor pude, amados hermanos y amigos, medio enderezarme. Me levantaba y volvía a caer, no podía sostener mi cuerpo en pie, porque mis piernas las sentía que estaban hechas pedazos. Lloraba del dolor, lloraba de todo, de desesperación, de miedo, de no saber lo que conmigo estaba aconteciendo. En aquel momento, hermanos y amigos, recuerdo que con aquel dolor tan grande yo logré medio enderezarme, no completamente como me hubiese gustado, pero empecé a enderezarme con dolor, con gritos. Y cuando pude ponerme en pie, hermanos y amigos, recuerdo que empecé a caminar y por encima de aquellos cuerpos. Yo quería encontrar la salida, miraba hacia todas partes, no encontraba el lugar por donde salir, no sabía dónde estaba. Y recuerdo que miro frente a donde yo estaba, como a unos 700 metros de distancia, había un arco enorme y se miraba como especie de una puerta gigantesca. Y dije en mi pensamiento, allí tiene que ser la salida de este lugar, yo tengo que llegar allí, tengo que salir de aquí. Estaba desesperado. Entonces, hermanos y amigos, en medio del nerviosismo, del miedo, del asco, de todo, empecé a caminar por encima de los cuerpos. Empecé a caminar por allí, amados hermanos y amigos. Empiezo a caminar sobre los cuerpos y sentía mucho miedo, sentía pánico. No quería pisar los cuerpos, pero no había espacio en aquel lugar donde pusiese mi pie, que no hubiese un cuerpo. Y recuerdo que empecé a procurar pisar solamente los brazos de aquellos cuerpos y las piernas. Empecé a avanzar como podía avanzar, hermanos y amigos. Iba avanzando hacia adelante, hacia llegar a aquel arco que yo miraba a la distancia. Pasó el tiempo, el asunto es que llegué a aquel arco que yo miraba. Así era una puerta enorme, gigantesca, que estaba allí. Pero cuando yo llego a la puerta, como a unos 10 metros de distancia, la puerta estaba cerrada, el portón grande de 2 hojas estaba cerrado. Cuando estoy como a 10 metros de distancia, aquel portón, hermanos y amigos que me escuchan, se empezó a abrir solo, automáticamente, y entre más me iba acercando, el portón se iba abriendo solo. Yo no entendía qué era lo que estaba aconteciendo allí. Y recuerdo que cuando llego al mero portón y doy 2 pasos fuera de aquel portón, se me vuelve a aparecer aquel animal en figura nuevamente de un becerro de color negro brillante. Sus ojos eran lumbres, literalmente hablando, fuego ardiendo. Eran como 2 flamas de fuego ardiendo en aquel personaje. Y yo estoy mirando a aquel animal, estoy asombrado, no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, hermanos y amigos, yo empecé a insultar a aquel animal, porque yo no entendía lo que estaba pasando. Yo le empecé a insultar y a decirle: ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué estás aquí? Yo no entiendo qué está pasando. Aquel animal se me queda mirando fijamente a los ojos. Cuando hace eso, hermano, entonces la fuerza, físicamente, literalmente hablando, se me van instantáneamente. Pierdo la fuerza en todo mi cuerpo y caigo a tierra. Caigo, pero no porque quisiese tirarme, y caigo en la postura hincado. Y yo no quería estar hincado, me sentía humillado. Y yo decía: ese animal, ¿por qué me está persiguiendo? ¿Quién es? ¿Qué me pasó a mí? ¿Dónde estoy? Había multitudes de preguntas que no tenían respuesta en aquel momento, amigos y hermanos. Entonces, en aquel momento recuerdo que aquel animal vuelve nuevamente a tomar una forma diferente. Empieza, y cuando lo que yo quiero que me entienda usted, hermano y amigo,
que cuando él cambiaba de forma, de figura, se convertía, se desvanecía, se volvía como especie de humo, de color negro impresionante, un negro impresionante, hermano, como una nube negra espesa se convertía y empieza nuevamente a darle otra forma y sale un tercer animal y último. Entonces se convierte ahora en un, hermanos y amigos, en un león. Aquel león empieza a crecer de tamaño, empieza a crecer hacia arriba, grande en dimensión, en extensión, en todos los ámbitos. Aquel león creció tanto más allá de la imaginación humana, más allá de la ciencia humana, más allá de la ciencia ficción. Aquel animal crece tanto, hermanos y amigos, que yo tenía que mirar hacia arriba para poderle mirar la boca, para poderle mirar a aquel animal bien donde estaba, pero algo extraño había en él, aquel animal último que salió. Recuerdo que aquel animal aparece encadenado, tenía cadenas gigantescas conforme su tamaño, tenía cadenas en sus 4 patas, tenía una cadena enorme por la mitad de su cuerpo, tenía un brazalete, recuerdo que tenía en las patas de atrás tenía cadenas enormes, igual en las manos de adelante tenía cadenas gigantescas. Y yo quiero solamente para que se den una idea, todos mis hermanos que logran escuchar este testimonio, era tan grande aquel animal, hermanos, que yo no hallo la forma concreta de describirlo, que yo evalúo las cadenas que le ataban un eslabón. Un hombre adulto, un humano adulto no podría levantar un solo eslabón él solo. Bendito sea Dios para siempre. Era algo impresionante, algo indescifrable para mí. Yo no entendía lo que estaba pasando allí, pero algo más impresionante de aquel animal, hermanos y amigos, que aquel animal aparece y con sus manos o patas, como me entienda, de adelante, estaba echado con las patas de atrás en tierra. Y las manos de adelante las tenía extendidas hacia el frente, las 2 manos sosteniendo un libro muy grande. En aquel libro recuerdo que aquel animal actuó como una persona, como un ser humano. Sostiene el libro con una de sus patas, de sus manos delanteras, y recuerdo que con la otra sacó un bolígrafo de color negro y empezó a escribir sobre aquel libro, y actuaba y procedía como una persona. Y recuerdo que cuando escribe en aquel libro, escribe mi nombre y me dice, dirige a mí, hablando en español como nosotros, y me dice: Sabino, bienvenido eres a este lugar. Y me vuelve a decir: Sabino Barrientos Zamudio, bienvenido eres a este lugar. Aquel animal, me doy cuenta que escribe mi nombre, mis apellidos en aquel libro, me da la bienvenida. Yo no le contesto, estoy asombrado, no entendía quién era y por qué hablaba, estaba asombrado. Yo estaba consciente, hermano, mis sentidos estaban normales. Yo decía: ¿por qué ese animal está hablando? Los animales solamente hablan en la televisión, en las películas, en las caricaturas, solamente hablan los animales. Y yo decía dentro de sí: ¿por qué ese animal está hablando como nosotros? Porque ese animal me está hablando como si me conociese, porque él se dirige a mí como si me conociera y me dice: Sabino, me dice, ¿a poco ya no te acuerdas de mí? Yo no le respondo, estoy sorprendido, estoy asombrado de lo que está pasando allí. Recuerdo que aquel animal, al ver que yo no le respondía, hermanos y amigos, aquel animal me vuelve a hablar por mi nombre, me dice: Sabino, me dice, ¿a poco ya no te acuerdas de mí? ¿No sabes quién soy yo? Me dice, y yo recuerdo, hermanos y amigos, yo le respondo en el vocabulario asqueroso que teníamos antes en el mundo, en las calles de Ciudad Juárez. Y yo le respondo: yo no sé quién tú eres, lo único que sé que eres un miserable animal y que estás hablando, pero yo no sé quién tú eres, ni por qué eres un animal, ni por qué estás hablando como nosotros. Yo le respondí con un carácter grotesco, déspota. En aquel momento aquel animal empieza a referirme y me dice: ¿qué mala memoria tienes? Me dice, porque yo te conozco bien a ti, tú sabes bien quién soy yo. Me dice: no te hagas tonto, tú sabes bien quién soy yo y yo sé bien quién tú eres. Cuando él me dice esta palabra, hermano y amigo, yo le vuelvo a responder insultantemente. Yo le digo: yo no sé quién tú eres, yo no conozco un animal que hable, yo lo único que sé es que eres un animal y que estás hablando. Aquel animal, al ver que yo le respondía de esa manera, me vuelve a decir: Sabino,
tú me conoces bien, tú sabes quién soy yo sé quién tú eres. Me dice, yo sé quién tú eres, de dónde vienes, por qué vienes, sé por qué estás aquí, me dice. Y yo le vuelvo a responder, yo no sé quién tú eres, yo le vuelvo a insultar. Tenemos una lucha verbal oral allí, hermanos, y yo lo estoy insultando, él me está diciendo que me conoce. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo nunca había visto un animal hablar. El asunto, hermanos y amigos, que aquel animal de tanta discusión me dice, para que veas, Sabino, que tú me conoces a mí, que yo te conozco a ti, te voy a decir quién tú eres. Y me dice, ¿de dónde vienes y por qué vienes? Y recuerdo que me dice, tú naciste tal año, en tal lugar, tal día, tal mes, tal fecha, a tal hora, con tantos minutos, con tantos segundos. Cuando él dijo esto, yo me empecé a reír, a burlar de él. Yo decía, ¿cómo ese animal va a conocer el momento exacto en que yo nací? Y yo no podía entender aquello que estaba viviendo. Recuerdo que aquel animal me dice, Sabino, para que no te quede en duda y te desengañes por ti mismo, me dice, mira este video. Yo no sé, hermanos y amigos, pero en aquel lugar apareció tecnología. Y recuerdo que aparece una pantalla grande, como gigante, una pantalla como de cine, aparece en aquel lugar. Y se proyecta un video allí en aquella pantalla. Y el video, nosotros a mi expresar, era un video casero, porque en el video nosotros, para que usted me entienda, casero le llamo, que iba corriendo, estaba allí marcada la fecha, el año, el día, la hora, los minutos, iban corriendo, el tiempo exacto iba corriendo en el video. Y recuerdo que el video empieza en la fecha contundente, en la fecha que yo nací, concordando con el día de mi nacimiento, la fecha exacta. El asunto es que el niño, en una película, aquello que estaba proyectando, se pasa el tiempo, el niño va creciendo en la película, va pasando los meses, los años, y hermanos y amigos, lo más indescriptible hasta el día de hoy para mí es que cuando aquel niño iba a cumplir 6 años de edad, faltando días para cumplir 6 años de edad, empiezo a recordar mi pasado, empiezo a recordar todas las cosas vividas en el ayer. Y recuerdo, amados hermanos, que en el video el niño cumple 6 años. Yo entiendo que el video, quien estaba en el video, el niño que yo estaba mirando era yo. Entonces, hermanos, sigue avanzando el tiempo, el niño cumple 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, 15 años. Y recuerdo cuando tenía 18 años exactamente para cumplir 19 años. Es cuando yo tengo esta experiencia. Y hermano, sorprendentemente, amigo, el video se corta cuando yo tengo el momento en que yo siento que me hundo hacia abajo del piso. En ese momento se corta el video. Y yo me quedo sorprendido porque aquel video, hermanos y amigos, yo no entendía. Mi vida estaba grabada en audio y video, con todo, con detalles. Y recuerdo que yo no entendía. Aquel video trajo a mi vida el recuerdo del ayer. Yo estaba llorando cuando terminó el video. Caí al suelo de rodillas llorando. Empecé a llorar amargamente como un niño. ¿Y sabe por qué lloraba, hermano y amigo? De recordar que lo que el video había proyectado era cierto. Yo no podía entender por qué mi vida estaba grabada en audio y video. Yo decía, ¿por qué este animal tiene mi vida grabada en audio y video? ¿Qué tanta importancia tengo yo para él? Yo decía entre mí. Entonces, hermanos y amigos, recuerdo en aquel momento desesperante que yo lloraba, aquel animal se dirige hacia mí nuevamente y me dice, mirate, Sabino, que tú me conoces, sabes quién soy yo sé quién tú eres. Recuerdo que vuelve a regresar el video para atrás, hermanos, le da regresar y vuelve a iniciar el video. Y empieza a pasar algo para mí en lo personal tremendo, algo difícil para mí. Recuerdo que regresa el video hasta donde yo iba a cumplir 6 años de edad. Faltando días, aquel animal regresa al video y le pone play. Empieza nuevamente a correr el video. Y recuerdo, hermanos, que aquel animal saca otro libro. No sé de dónde lo sacaría. Yo no miré de dónde lo sacó. El asunto que cuando me di cuenta tenía otro libro aparte del que ya tenía. Entonces, hermanos y amigos, yo pude entender que aquel segundo libro era una Biblia. Recuerdo que él empieza, cuando aquel niño empieza a vivir la vida,
en cada acción o palabra inadecuada, impropia que aquel niño decía, o las obras malas que hacía, aquel animal ponía pausa y se detenía el video, se dirigía hacia mí y me decía: Sabino, en tal año, tal mes, tal fecha, tal día, en tal lugar, a tal hora, con tantos minutos y tantos segundos, tú hiciste esto, y la palabra de Dios dice en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo dice esto. Y hermanos, impresionantemente empezó a contradecir y a condenar todos los actos y palabras que yo había dicho en esta tierra mientras estaba en vida. Y yo decía: no puede ser, y siguió así, corrió, hermanos, el video hasta cuando yo tuve la experiencia de la que le estoy hablando en este momento. Recuerdo que cuando termina de hacer aquello, yo no entendía por qué aquel animal había hecho eso, y yo no comprendía, estaba desesperado, confundido, y yo decía: esto se me tiene que pasar, se me hace que yo estoy soñando, este es un sueño, yo tengo que despertar de aquí, yo tengo que volver a la normalidad, decía yo entre mí. Entonces, hermanos y amigos, recuerdo que aquel animal me oye decir que yo estaba diciendo aquello. Aquel animal me dice: Sabino, me dice: ¿sabe una cosa? Yo te amo mucho. Aquel animal me dice: ¿sabe, Sabino? Tú eres mi hijo, yo soy tu padre y yo te amo mucho. Queridos hermanos y amigos, en la vida pasada que alguien me llamase hijo era una de las ofensas más fuertes, por haber crecido lejos de papá, lejos de mamá. Sentía que era una ofensa muy fuerte. Cuando yo veo a aquel animal que me llama hijo, yo empecé a maldecirlo, a insultarlo en el vocabulario que tenía en el mundo perdido. Recuerdo que yo le empiezo a insultar. Aquel animal me dice: quieras o no, tú eres mi hijo, Sabino. Me dice: ¿sabes una cosa? Tu padre en vida fue mi fiel discípulo. Me dice: pero él me traicionó antes de morir. Pero yo estoy contento y agradecido porque tú eres su hijo, y al final de cuentas te encuentras en este lugar. Yo empecé, hermanos y amigos, a recorrer todo mi padre antes de haber caminado en Dios, de haber venido a los pies de Cristo. Había andado en cosas malas, había practicado el ocultismo, el satanismo, y recuerdo que él años antes de morir, abandona ese mundo por Jesucristo, se convierte al Evangelio y muere en el camino de Jesucristo. Cuando él dice eso, yo empiezo a memorizar. Yo decía entonces: ¿quién es este animal? ¿Por qué está hablando así? Me dice: Sabino, ¿sabe una cosa? Tú estás muerto. Y aquí hay leyes, me dice. Nadie puede volver a la vida, me dice, porque estaría violando las leyes de la muerte. Me dice: Sabino, tú estás muerto, y tú y nadie de aquí regresa. Yo me empecé a reír, hermanos y amigos. Me empecé a reír y dije: este animal está loco. Yo no estoy muerto, no me está mirando que estoy vivo. Yo me tocaba y yo sentía que estaba vivo. Pero el asunto, hermanos, es que aquel animal me sigue llamando hijo, y yo no hallaba la manera de quitármelo de encima o que dejase de llamarme hijo. Y buscaba la manera, no encontraba, lo insultaba, no daba resultado. Recuerdo que de momento me viene a mí en aquel momento, hermanos y amigos, un pensamiento como si algo hubiese venido a mi mente y me dice: dile que él no es tu padre, dile que tu padre se llama Jesucristo, el que murió en el madero por ti. Entonces, hermanos, yo hice caso al pensamiento que me vino, y yo le dije a aquel animal: ¿sabes? Tú no eres mi padre, yo no soy hijo de un animal que habla. ¿Sabes quién me puede llamar hijo? Le digo: se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió en el madero por mí. Cuando yo dije esa palabra, hermanos y amigos, aquí el animal se enfureció tanto, empezó a maldecir y a blasfemar el nombre de Dios y de los cristianos como nunca en mi vida jamás haya yo escuchado expresiones en la tierra.
empezó a insultar, a maldecir, y aquel animal está maldiciendo, está insultando a Dios, y a mi manera yo me enfurezco, yo le digo, pero ¿quién es este animal para que hable así contra Dios? Yo le empiezo también a insultar a él, empiezo a maldecirlo, yo le digo, ¿quién tú eres? ¿Quién tú te crees? Aquel animal sigue maldiciendo y me maldice a mí. Y recuerdo que él dice, ¿sabes, Sabino? Tú moriste siendo mi fiel discípulo hasta la muerte. Y para todos mis discípulos, yo tengo un regalo especial preparado en este lugar. Recuerdo, hermanos y amigos, que yo lo ignoraba porque yo decía, ese animal que me podrá regalar a mí. Recuerdo en aquel momento que, hermanos, en medio del enojo, del enfurecimiento que aquel animal tenía, recuerdo que él me dice, yo ya no voy a perder mi tiempo contigo, Sabino. De una vez por todas que se te entregue tu recompensa, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que ni aún un vaso de agua fría se quedará sin su recompensa. Entonces en aquel momento recuerdo que él grita y dice, entréguenle su recompensa. Entonces, hermanos y amigos, en aquel momento yo no sé de dónde salieron, aparece un grupo como de 15 a 12 seres que nunca en mi vida los había visto ni imaginado, siquiera mucho menos soñado. Miro seres extraños, viene dos personajes enanos, yo digo enanos como de medio metro de altura, eran horribles, espantosos, y recuerdo que vienen otros seres más grandes que ellos, viene aquel grupo de animales, eran diferentes los unos de los otros. Hoy yo puedo entender, comprender a lo que la gente le llama demonio, lo que la palabra de Dios describe como demonios. Eran demonios hablando claramente, hermanos y amigos, los que vinieron hasta donde yo estaba. Ellos me quieren tomar, me quieren agarrar. Yo estoy allí y no me dejo, empiezo a darle vuelta, empiezo a defenderme humanamente hablando. Hermanos y amigos, recuerdo que ellos me quieren agarrar. Yo me empiezo a defender a golpes, trompadas, patadas, como podía literalmente. Recuerdo, hermanos y amigos, que entre 5 demonios de aquellos horribles se abalanzaron contra mí y me querían dominar. No podían, yo peleaba con ellos cuerpo a cuerpo, hablando humanamente. Yo no entendía lo que estaba pasando y yo los golpeaba con toda mi fuerza. Así pasaron muchos minutos de lucha, de batalla con aquellos 5 seres extraños. Yo lloraba de desesperación, pedía ayuda a mis amigos, a mis compañeros de las pandillas, de los barrios. Les decía que me ayudaran, nadie estaba allí para ayudarme. Lloraba de impotencia, yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? Yo le decía, suélteme, estoy luchando. En aquel momento, en aquel lugar, llega el momento determinado que las fuerzas se me terminan. No puedo pelear más con ellos, las fuerzas se me agotan y caigo al suelo debilitado, no puedo seguir luchando con ellos. Entonces, hermanos y amigos, en aquel momento aparece un personaje vestido de negro completo. Traía, no sé cuántos ustedes han mirado, las sectas satánicas acostumbran mucho este tipo de vestuario, vestido de negro como sotana, no sé cómo me entienda usted, y como especie de un gorro de color negro era todo lo que traía aquel personaje. Pero recuerdo, hermanos y amigos, este personaje, yo no le miré rostro, su rostro era tiniebla, la cual nunca en mi vida había visto. Este personaje, yo no le miré cuerpo, no le miré congruentemente algo de su ser. Recuerdo, pero había algo raro en él. Este personaje venía caminando por el aire, venía sostenido en el aire y traía una hoz en su mano derecha. Aquel león que les hablo, que hablaba, le dice, ponte aquí a mi derecha o muerte. Entonces yo pude entender, yo dije, ¿acaso y la muerte? Mucha gente formulaba y decía que la muerte era una mujer, en mi país, al menos el concepto de muchos. Y yo dije en aquel momento, es mentira, la muerte no es mujer, no se sabe qué es la muerte. Mas ahora entiendo por la palabra de Dios que la muerte es un ángel caído que Dios reservó para tal acto. Pero la Biblia misma dice y le da la sentencia: el postrer enemigo, el último que será destruido, es la muerte por el Dios Todopoderoso. Hermano y amigo, el asunto que mientras estoy allí, recuerdo que aquellos animales, cuando yo ya no tuve fuerza, me agarran y me llevan
y me empiezan a arrastrar. Yo no sabía para dónde me llevaban. Aquel león se empieza a mover de lugar y era tan inmenso aquel animal, hermanos, que cuando él se mueve, yo pude mirar hacia atrás de él. Había como un océano, como el mar. Usted vaya a la mar, quédase mirando, después viene y me dice si logró mirarle la otra orilla. Similar, yo miro detrás de aquel animal cuando él se mueve, pero a diferencia de agua, había como especie de un metal en estado líquido hirviendo constantemente. Aquel metal produce, hermano, algo espantoso, asombroso. Yo no puedo explicarle concretamente. Yo miraba que de arriba caían como gotas de lumbre constantemente en aquel lugar y formaban una explosión tan grande que se elevan olas de aquel material de 15 a 20 metros de altura. Es algo fuera de lo normal. Esto no tiene explicación para la ciencia. Es algo que yo no podía entender lo que estaba mirando. Estaba asombrado, estaba espantado, solamente lloraba de impotencia. Hacia aquel lugar aquellos animales me iban arrastrando y me dicen: esa es tu recompensa. Dijo aquel animal, me dice: ese es tu regalo, disfrútalo por toda la eternidad. Cuando hubo dicho estas palabras, hermanos y amigos, yo estoy asombrado. Yo decía: no puede ser cierto, esto no me está pasando a mí, esto no es real, estoy soñando. Yo quería, hermanos y amigos, que aquello no fuese real, no fuese cierto, mas sin embargo era una realidad. Me van arrastrando, llegado al borde de aquel mar, océano, como me entienda, de lumbre constante, de fuego constante que está ardiendo allí. Entonces recuerdo, hermanos y amigos, que aquel momento, entre 4 demonios me agarran, uno por cada brazo y otro por cada pierna, y uno empezó a hablar español y empezó a contar. Estaban jugando conmigo. Recuerdo que dijo aquel que iba a contar, me dice: yo voy a contar hasta 3 y a la de 3 ustedes lo van a lanzar. Recuerdo que empecé a contar 1 y, hermanos y amigos, para ese momento yo empecé a recordar todos los momentos que a mí me hablaron de Dios. Empecé a recordar todos los momentos que mi familia me hablaron de Cristo. Empecé a recordar cada detalle, cada momento. Yo decía: no puede ser cierto esto. Cuando me iban a lanzar, aunque yo estaba lleno de confusión, de dudas, si el infierno existía o el cielo existía, hermano y amigo, el asunto que yo le digo: Señor, empiezo a gritar: Señor, si tú existes, si tú eres real, oh Dios. Empecé, hermanos, en mi ignorancia, como usted me entienda, a decirle: Señor, si tú eres real, si tú existes, perdóname, sácame de este lugar, dame una oportunidad. Te lo juro con mi vida, que si tú me sacas de aquí, te voy a buscar, hago lo que tú me pidas, Señor, pero dame una oportunidad. Señor, si tú eres real, demuéstrame que eres real. Y la señal para mí de que tú existes, de que tú eres real, Señor, la señal que te pido es: perdóname y dame una oportunidad, por favor. Yo sabía, hermanos y amigos, que lo que estaba pasando era real. Estaba convencido, no era un sueño, no era algo común, era algo más allá, inexplicable. No hallo la forma concreta de explicarles, hermanos y amigos. Es tan real, tan palpable que el lugar. Cuando yo estoy diciendo estas palabras, gritando en mi desesperación, y me llevan a lanzarme hacia allá, aquellos animales, hermano, recuerdo que llegó el momento, y amigo, que yo ya no podía hablar, no podía hacer nada. Esos animales o esos demonios me miraron fijamente a los ojos, me quitan toda la fuerza físicamente hablando, a no poder hablar nada. Aquello, recuerdo que yo ya no, cuando llego al borde de aquel mar de lumbre, yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada, solamente en el pensamiento, solamente en el interior le decía a Dios: si existe, perdóname, sáqueme
sáqueme de aquí, dame una oportunidad. Señor, creo que tú eres real, perdóname Dios. Ahora me doy cuenta que es real el infierno, es real este lugar, pero por favor, dame una oportunidad, Señor. Por favor, para ese entonces, hermano, mi vida ya estaba quebrantada hasta el polvo de la tierra. Para ese momento ya estaba humillado hasta lo más último. Recuerdo que cuando aquel animal o aquel demonio cuenta la de dos, yo todo desesperado, lloraba, me sentía impotente, no sabía qué iba a pasar conmigo y solamente lloraba de impotencia cuando aquel animal iba a contar la de tres, hermanos y amigos, sin mentirles. Y recuerdo en aquel momento como si fuese en este instante, yo miro, hermano, que el cielo se parte en dos y sale un resplandor potente, grande, y ilumina aquel lugar donde estoy yo y aquellos seres. Y recuerdo que sale una voz, hermano, audible, un trueno con voz humana hablando, y dice aquellas primeras palabras que emitió aquella voz, dijo: detente. Cuando aquellas palabras fueron emitidas, aquellos demonios me sueltan, ya no me lanzan a donde me iban a lanzar, me sueltan, salen corriendo y ellos se la balanzan hacia aquel mar de lumbre, ellos se tiran. Recuerdo que aquel ser llamado muerte también sale a una velocidad inmensa por el aire, también se lanza hacia aquel mar de lumbre. Yo estoy impresionado y yo digo: ¿qué está pasando? Porque le tienen miedo. ¿Quién es el que está hablando? Yo no entendía, no sabía. Aquel león entonces, hermano y amigo, también hace lo mismo, sale corriendo, quiere lanzarse hacia aquel mar de lumbre, mas no puede porque le impiden las cadenas, retacha hacia atrás como un perro cuando está atado. Y recuerdo que al ver el león que no pudo lanzarse, sale corriendo, se aleja del resplandor, da la espalda y pone su hocico en tierra. No quería mirar hacia el resplandor. Recuerdo que de aquel resplandor vuelve a salir aquella voz y me habla a mí en lo personal por mi nombre y me dice: Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Hermanos y amigos, yo no sabía qué responderle a aquella voz, yo no sabía quién era, y lo único que pensaba en mi pensamiento, yo decía: porque todo el mundo sabe mi nombre, ¿quién es? ¿Por qué me está hablando así? Vuelve a hablar por segunda vez aquella voz que salía del resplandor y me dice: Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Yo no lo respondo, estoy asombrado. Aquella voz, recuerdo que me dice: Sabino, hijo mío, ¿cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te di la oportunidad? ¿Cuántas veces me rechazaste? ¿Cuántas veces me humillaste? ¿Cuántas veces me escupiste en la cara? ¿Me bofeteaste? ¿Cuántas veces te burlaste de mí en mi cara, Sabino? ¿Cuántas veces me dice? ¿Cuántas oportunidades te brindé en la tierra? ¿Cuántas veces, Sabino, te hablé y tú me cerraste la puerta? ¿Cuántas veces? Cuando aquella voz dice eso, yo le pregunto: ¿quién eres tú? Yo no sé quién tú eres. ¿Por qué me dice eso? Yo le respondo a la voz: amigos y hermanos, y en mi ignorancia yo le digo: yo no sé quién tú eres, no te conozco, no sé por qué me estás acusando de algo que yo no he hecho. Yo no sé quién tú eres, cuando te escupí, cuando te bofeteé, cuando te insulté, cuando te desprecié. Le contesté yo a aquella voz ligeramente. Recuerdo que aquella voz me dice: Sabino, me dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Bendito sea la gloria de Dios. Y recuerdo que me dice: mira, Sabino, y aquella voz me dice: mira hacia la pantalla, y aparece en la pantalla, hermanos y amigos, nuevamente aquel video del que les hablé al principio. Y en el video se proyecta solamente el momento cuando yo iba en la calle y alguien me hablaba de Cristo y me daba un folleto, cuando yo pasaba por cerca de alguien y me hablaba. Solamente en los momentos que se proyectaron allí en aquella pantalla fueron los momentos que a mí me presentaron a Cristo y que yo no quise oír porque yo estaba lleno de odio, de rencilla, de amargura. No quería que me hablaran de Dios. Yo decía que Dios no existía, decía que Dios no amaba a nadie, que no le interesaba lo que nosotros vivimos en la tierra, porque crecimos con tanto odio, con tanta desgracia, porque tuvimos que salir adelante en medio de una vida tan triste y tan miserable. Yo decía: ¿dónde estaba Dios? Yo cuestionaba la soberanía de Dios. Pero en aquel momento aquella voz me dice: Sabino, yo estoy aquí para decirte una cosa, Sabino. Yo no estoy para ayudarte, yo no estoy para sacarte de aquí. Me dice: Sabino, yo estoy aquí para aclararte algo solamente.
Durante toda tu vida me echaste la culpa de tu desgracia. Siempre me acusaste del dolor que tú viviste, de la vida tan difícil que llevaste. Tú te jactaste la boca, Sabino, de decir que yo no existía, que no amo a nadie, que no me interesa la humanidad. Me dice Sabino, solamente una pregunta te hago. ¿Por qué ahora me llamas Señor? ¿Y por qué ahora me pides perdón? Cuando aquella voz dio eso, hermanos, yo me quedé sin palabras. Empecé a llorar amargamente como un niño. Yo decía, no puede ser. Aquella voz me dice, Sabino, solamente estoy aquí para decirte que mi palabra es fiel y es verdadera. He venido a decirte, Sabino, que los días de tu vida estaban contados en la tierra y han concluido. Y quiero que sepas, Sabino, que esto no es un sueño ni es una revelación. Quiero que sepas que tú estás muerto. Los días de tu vida concluyeron en la tierra. No hay esperanza, no hay más que pedir. Hermanos y amigos, cuando escucho aquellas palabras, indescifrablemente difícil de explicarlo, literalmente sentí que un puñal traspasó mi corazón. Caí en tierra, no sé, hermano, perdí allí la noción del tiempo, de todo. No sé cuánto tiempo pasaría allí tirado, yo no sé cuánto tiempo pasaría allí. Lo que sí sé, mi hermano y amigo, que cuando yo vuelvo en sí y vuelvo en sí, hermano y amigo, y me levanto de aquel lugar, lo que yo puedo decir, amigos, entonces empecé a sentir, a palpar, a vivir lo que es el fuego del infierno. Se pierde la noción, se pierde todo. No hay paz, no hay tranquilidad. Empecé a maldecir el día en que nací, el día en que me presentaron a Dios, el día en que tuve la oportunidad de aceptar a Cristo y no lo hice. Empecé a maldecir y decía, miserable y maldito de mí, que después de haber oído el evangelio yo me encuentro en este lugar. Miserable y maldito de mí, que después de haber tenido la oportunidad de haber aceptado a Jesucristo, yo me encuentro en este lugar. Hermanos y amigos, el infierno va más allá de lo que la gente piensa, va más allá de los sentidos humanos. No hay paz ni tranquilidad, no existe nada de alegría en aquel lugar. Todo es tormento, todo desesperación, todo es agonía, todo es iramansa, aquí malabazoa, tristeza. ¿Cómo explicarle al mundo que el infierno es real? A mí no me lo contaron, yo lo viví, yo estuve allí. Si hoy estoy aquí es por la gracia de Jesucristo, por el amor de Dios, por su gran bondad que me ha concedido volver a la vida y decirle al mundo que se arrepienta de sus pecados y que busque al Cristo maravilloso que dio su vida por el mundo entero en la cruz del Calvario, porque Cristo quiere salvar su alma, al igual que lo ha hecho con un servidor. Bendito sea su nombre para siempre. Mis amados hermanos, yo le hice muchos juramentos a Dios, yo le hice promesas a Dios para que me sacase de aquel lugar, pero fueron en vano. ¿Sabe la respuesta que Dios me dio a las promesas? Me dijo, Sabino, cierra tu boca. A mí no me gusta la gente que se la pasa prometiéndome. A mí no me gusta esa gente que se la pasa solamente prometiéndome y no me cumple. A mí me gusta aquella gente que no sabe prometer, que solamente sabe cumplirme, Sabino. Esa es la gente que a mí me agrada. Esa es la gente que a mí me gusta, Sabino. Aquellos que no prometen, que solamente saben cumplir. Me dicen, no me prometas más. Recuerdo, hermanos y amigos, yo sentía que las palabras que aquel personaje hablaba cortaban mi esperanza, terminaban mi inspiración, eliminaban toda posibilidad de yo volver a la vida, de yo retornar, regresar. Y yo lloraba desesperadamente estando allí, hermanos, cuando la noción se pierde, cuando todo se pierde. Yo me acordé de mis hermanas y de mi hermano. Nosotros somos 5, bendito sea el nombre de Dios para siempre. En el matrimonio recuerdo de mi madre y recuerdo que yo me acuerdo de ellos y le digo, Señor, yo ya estoy aquí, Señor, muy bien. Si ya no hay esperanza para mí, si tú realmente me amas, oh Dios, si tú me amas,
Por favor, envía un ángel a casa de mis hermanos. Diles que yo estoy muerto, pero diles donde yo estoy. Yo no quiero que ellos vengan aquí, Señor. Yo tengo 3 hermanas, un hermano, y mi madre aún está en vida. No nos criamos tal vez con ella, no crecimos con ella. Manda un ángel, Señor, y diles dónde estoy. Aquel personaje me responde, la voz de aquel resplandor me responde. Me dice: Sabino, eso ya no es posible, porque ellos tienen a mis siervos, los que predican mi palabra, y si no creen a mi palabra, y si no creen a mis siervos que hablan mi palabra, tampoco le creerán a un ángel que descienda del cielo, ni a un muerto que resucite. Yo le decía, hermano y amigo, le gritaba: Señor, yo sé que sí le van a creer, por favor envíalo. Él me decía: Sabino, eso ya no es posible. Me dice: Sabino, ellos tienen la oportunidad en la tierra. Yo lloraba, hermanos y amigos, de impotencia. Recuerdo que en aquel momento aquel personaje, aquella voz, da el veredicto final y dice: Sabino, por las leyes divinas, por mi palabra, hoy yo te juzgo conforme a la verdad. Sabino, durante toda tu vida, me dice, practicaste el pecado, hiciste lo malo delante de mí, cometiste cosas abominables delante de mi presencia, Sabino, por lo cual hoy eres condenado y sentenciado a la condenación eterna, porque mi palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, cuando yo oí aquellas palabras, yo ya no hacía nada. Ya para ese entonces había pasado mucho tiempo. Estoy llorando. Lo único que hacía era llorar amargamente, tirado en tierra, llorar amargamente. Recuerdo cuando él termina de dar el veredicto final, aquel animal, aquel león da la orden nuevamente y dicen: ahora sí, denle su recompensa. Vienen aquellos demonios nuevamente, salieron, vienen más a buscarme. Yo ya no hice resistencia, yo ya no luché con ellos, ya no hice nada. Lo único que hacía era llorar amargamente, hermanos y amigos. En aquel momento, cuando ellos me van a echar mano, recuerdo que la voz que salía del resplandor del cielo, la voz tronante, dijo: Sabino, hijo mío, te voy a dar la última oportunidad de vida. Cuando oí esta palabra, hermanos y amigos, yo no sé si usted me entienda, pero yo sentí la felicidad, la alegría más grande de mi vida. Sentí tanta alegría, tanto gozo. Empecé a llorar y decirle y a gritarle en aquel lugar: gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Te juro que te voy a servir, que voy a hacer lo que tú me pidas, pero sáqueme de aquí. Aquella voz responde, me dice: Sabino, pero quiero que sepa que tú irás a la tierra, no porque seas muy bonito, ni porque valgas mucho. Irás por amor a mi pueblo, Sabino. Yo le decía: sí, Señor, lo que tú me pidas, yo lo haré, pero sáqueme de aquí. Recuerdo, hermano, que aquel personaje, aquella voz del resplandor me dice: Sabino, ven acá porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Entonces yo empiezo a acercarme hacia el resplandor, y cuando me acerco, hermano y amigo, el resplandor desaparece, el cielo se cierra, se vuelve a su normalidad. Sentí mucho miedo, y también me acobijaba la duda, y dije: el Señor me acaba de prometer que me va a sacar de este lugar, pero ¿dónde está? Ya desapareció. Entonces en aquel momento, hermanos y amigos, recuerdo que salió un resplandor de arriba del cielo hacia donde estaba yo en aquel lugar, en una velocidad inmensa. Y puedo decirle, allí miré un personaje, ya no miré un resplandor, simplemente yo miro a un personaje extraordinario, bañado, cubierto, hermanos, en luz, vestiduras largas, blancas, resplandecientes. Y yo voy a describir aquel personaje como yo lo miré, no me lo contaron. Aquel personaje era extraordinariamente llamativo, tenía vestidura en blanca, maravillosa, no un blanco como el que nosotros conozcamos, un blanco nunca
nunca antes distinguido por los hombres en la tierra. Recuerdo que aquel personaje, su cabello era blanco rizado, más blanco que la leche. Su cabello tenía barbas largas también, del mismo color de su cabello. Y yo decía, es un anciano. A las características que yo puedo describir, lo que yo miré era como un anciano por su cabello, por su barba, pero no puedo describirle su rostro. En su rostro, hermano y amigo, había un resplandor que impedía que lo mirase. Yo recuerdo que quise mirar su rostro y estoy fijamente mirando su rostro. Aquel resplandor sentí que quemó mi vista y pierdo la visión instantáneamente y miro solamente tinieblas y estoy asustado, siento dolor en mi vista, empiezo a llorar, no podía ver nada, solamente tentaba. Y yo decía, ¿por qué me pasó esto? Sentí mucho miedo a no volver a recuperar la vista. Allí pasaron como unos 10 minutos, hermano, para que yo volviese a recuperar la vista. Cuando vuelvo a recuperar la visión, ya no quería mirar a aquel personaje. Sinceramente tenía miedo de mirarle su rostro. Solamente cuando él me hablaba, yo procuraba mirarle sus pies, mirar su vestidura, pero no quería ver su rostro. Sentía miedo a aquel personaje, no por otra cosa, porque infundiese miedo, sino por lo que había pasado en mi vida con su resplandor. Entonces recuerdo, hermanos y amigos, que aquel personaje, ya estando frente a mí, nunca tocó el suelo de aquel lugar, se mantuvo en el aire encima de puro resplandor. Y aquel personaje me habla y me dice, Sabino, hijo mío, me dice, si tú supieras cuánto te amo, no te encontraras en el lugar que hoy te encuentras. Sabino, hijo mío, si mi pueblo supiera cuánto yo le amo, no se encontrara en las condiciones que hoy se encuentra. Cuando yo escucho esta palabra, yo no entendía y me dice, Sabino, hijo mío, ven acá, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Para serle sincero, estaba emocionado, sentía mucha alegría, mucho gozo, mucha felicidad. No pude caminar de la emoción, de la alegría hacia donde estaba. Me quedé neutral, me quedé parado allí, hermanos y amigos. Y al ver él que yo no iba a él, él viene hasta donde yo estoy. Cuando este personaje viene, hermano y amigo, este anciano viene y me abraza. Con sus dos brazos me abraza y me dice, Sabino, no temas, porque yo estoy contigo. Lo que yo quiero en esta hora explicarle, hermanos y amigos, cuando él me abrazó, sentí lo que jamás en mi vida ya sentí. Sentí el amor, la alegría, la felicidad más grande que jamás en mi existencia haya experimentado. Cuando él me abraza, empecé a hablar en lengua extraña, yo no entendía. Empecé a gritarle, gracias, Señor. Empecé a sentir el deseo ardiente de venir a la tierra y pedirle perdón a mi madre, a mis seres queridos, pedirle perdón a todos aquellos que nosotros un día dañamos, las madres que un día nosotros le hicimos tanto daño en el mundo de la miseria del pecado. Sentí tanta miseria en mi vida. Empecé a llorar desesperadamente, decía, Dios, perdóname, perdóname. No paraba de decir, perdóname, perdóname, perdóname. Y pudo decir, hermano, por primera vez sentí el amor más grande de mi vida, el amor que jamás cambiaría por nada. Bendito sea su nombre para siempre. Él me tiene abrazado y me dice esta palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Me dice, vamos, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Cuando él dice esto, hermanos, recuerdo que aquel león habla y refiere y dice, tú no te lo puedes llevar porque él está muerto. Acuérdate que tu palabra dice, acuérdate que tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Acuérdate que tu palabra dice que al hombre le es necesario morir una sola vez y después el juicio, que es la muerte segunda. Él no puede salir de este lugar, él está muerto. Y recuerdo que aquellas palabras eliminaban mi esperanza de volver. Aquellas palabras acababan con la alegría, la emoción, hermanos y amigos, de un día volver a la tierra. Recuerdo que aquel anciano no hablaba mucho, él hablaba muy pausado, muy calmado, con mucha paciencia. Aquel animal, aquel león sigue hablando y refiriendo, usando la Biblia. Recuerdo, hermanos y amigos, termina de hablar el león,
Aquel anciano le pregunta y le dice: ya terminaste de hablar, porque ahora me toca a mí hablar. Aquel animal ya no respondió. Aquel anciano dice: ciertamente él está muerto, y si volviera a la vida estaría violando las leyes de la muerte. Solamente una cosa quiero aclararte y que nunca se te olvide, le dice aquel anciano a aquel animal. Se dirige y le dice: acuérdate de quien tiene el poder para dar la vida y para volverla a quitar. A quien yo quiero le doy la vida, y a quien yo quiero se la quito. Bendito sea el nombre de Dios por toda la eternidad. A Él sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Hermanos y amigos, cuando aquel anciano hubo dicho esta palabra, aquel animal no pudo hablar más. Aquel anciano me toma a mí de la mano y me dice: vamos, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Yo creía que allí me entregaría el mensaje, mas sin embargo no. Empezamos a ascender hacia arriba. Empezamos, hermano, a elevarnos, amigos, a elevarnos más allá de las estrellas, más allá de los astros. Yo podía visualizar las estrellas enormes, gigantescas. Pude visualizar el sol claramente, algo deslumbrante e inexplicable, hermanos y amigos. Yo voy mirando, contemplando. Pasamos más allá de los astros. Hay un espacio, un vacío de tinieblas donde no se mira nada en lo absoluto. Solamente podía mirar por el resplandor que aquel personaje producía, y íbamos avanzando, yo no sé a cuántos kilómetros, pero íbamos muy rápido, avanzando, más allá, hermanos y amigos, a la distancia, más allá de aquellas tinieblas, de aquel vacío. Después de mucho tiempo de ir avanzando hacia arriba, empecé a mirar como una estrella pequeña, brillante. Se empezó a visualizar una sola estrella brillante, y entre más avanzábamos, aquella estrella se iba haciendo más grande. La luz de aquella estrella se miraba como una estrella. Entre más nos acercábamos, hermano, a una distancia, cambió de parecer una estrella a parecerse como una moneda brillante, extraordinaria. Recuerdo que cuando empezamos a acercarnos hacia aquello, empieza a verse, hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, empiezo a ver una ciudad impresionante. No hallo palabras. Yo miro una ciudad, empiezo a oír un cántico, no sé quién lo cantaba. Empiezo a oír un cántico en lo infinito. Aquel canto, recuerdo, nunca se va a borrar de mi alma, de mi espíritu. Yo escucho un canto que yo ya lo conocía en la tierra. Yo lo había escuchado en los cristianos cuando iban a sepultar a alguien solamente. Recuerdo que aquel canto decía: más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, con millones de almas cantando a una sola vez. Decían: más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, donde iré a morar por toda la eternidad. Cuando yo oigo aquella alabanza, yo empecé a llorar inconsolablemente, porque nosotros los humanos tenemos conciencia. Yo sabía que antes de esto yo dudaba del cielo, dudaba del infierno, y yo decía: Señor, perdóname. Yo no sabía que todo esto era real. Voy llorando, que el anciano me abraza y me dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo, me decía. Hermanos y amigos, recuerdo, me acerco, vamos acercándonos a aquella ciudad, hermano, una ciudad enorme, no se le miraba el final. La ciudad era extraordinariamente llamativa, maravillosa. Recuerdo que la ciudad tiene un muro en todo su alrededor, un muro extraordinario. ¿Y sabe por qué me llama la atención el muro, hermanos y amigos que me escuchan? En aquella pared del muro tiene incrustadas piedras preciosas como el diamante, pero en diversos colores. Piedras grandes, no piedras pequeñas, piedras grandes que se miran a la distancia y producen un brillo extraordinario. Yo voy mirando aquello, hermano, voy asombrado a la distancia, y recuerdo que yo decía: no puede ser, yo no soy digno de ver esto, no soy digno de estar aquí. Yo decía: Señor, ¿qué es esto? Él me decía: no temas, es menester que yo entregue el mensaje para mi pueblo. Llegamos a la entrada
para no serle más largo, hermano, la experiencia, llegamos a la entrada, había gradas, escalones, como usted me entienda, había una puerta grande, enorme, de 2 hojas. Recuerdo que aquella puerta, cuando llegamos a la entrada, se abre la puerta y aquel anciano me dice: entra. Yo voy deslumbrado, las paredes alumbraban, el material es impresionante, el material de las paredes de aquel lugar alumbra literalmente, no brilla, alumbra literalmente, algo asombroso. Yo decía: ¿de qué está hecho? Recuerdo que me paro en la entrada, miro un pasillo interminable, no se le miraba al final a aquel pasillo, hermanos, no se le miraba al final al pasillo. Recuerdo que había habitaciones a la derecha y a la izquierda, había habitaciones hermosas, maravillosas. Las puertas, no sé de qué material están hechas, pero tenían incrustadas las puertas un tipo de simbología o letras, como usted me entienda, incrustadas. Y ahora puedo entender, hermanos y amigos, que lo que las puertas tenían eran como letras hebreas que tenían incrustadas. Unas tenían menos, otras tenían más. No todas tenían la misma cantidad, pero no eran letras como nosotros escribimos, eran simbologías como las que representan los diccionarios, la escritura hebrea. Puedo decirle similar, algo así yo miraba allí, mas no entendí qué era eso. Entonces, hermanos, recuerdo que yo voy caminando por el pasillo, el anciano, aquel anciano que me guiaba va delante de mí, yo voy atrás siguiéndolo. Yo digo: ¿de qué están hechas las paredes? Yo digo: ¿será una madera tan fina que no existe en la tierra? Nunca había visto algo similar. Yo digo: tengo que desengañarme. No me atreví a preguntarle al anciano. Entonces, como no me atreví, yo froto mi mano sobre las paredes de aquel lugar. Yo dije: tengo que saber qué es. Y froto mi mano, me doy cuenta que no era madera. Yo al hacer tacto con ello, yo me doy cuenta que era un metal colado. No sé qué metal, no puedo decir qué metal era porque yo lo desconozco, pero era algo extraordinariamente hermoso, hermanos y amigos. Todo en ese lugar es hermoso, en exageración, no existe nada con defecto, no existe nada feo en ese lugar. Todo es maravillosamente hermoso, maravilloso, llamativo, impactante, indescriptible. Y yo voy caminando por aquel lugar y sorprendido voy avanzando. Recuerdo que rebaso, yo cruzo al anciano, me deslumbra la hermosura de ese lugar, lo cruzo, voy delante de él mirando todo asombrado. Yo decía: wow, nunca en mi vida había soñado ni imaginado algo similar. Yo decía: es más hermoso que lo que la gente cuenta, es más bonito que lo que la gente piensa. Voy caminando por aquel pasillo. El anciano se detiene, abre una puerta entrando hacia adentro a la mano izquierda de una de aquellas habitaciones y me dice: ven acá porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Yo lo ignoro, omito la voz la primera vez porque voy asombrado, voy emocionado. Me vuelve a hablar por segunda vez, yo lo vuelvo a omitir, a ignorar. Sigo deslumbrado por lo que voy viendo allí. Me habla la tercera vez con una autoridad mayor y me dice: ven acá porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Cuando me dice así, yo vengo, hermano, me regreso, me doy la vuelta, vengo donde está él y me dice: entra. Y yo quería que él entrara primero, mas sin embargo él me dice: entra. Entro a la habitación, una habitación que no se compara ni con los hoteles 5 estrellas ni 7 estrellas en la tierra, no tiene comparación. Hermosísima la habitación. Pero saben, mi hermano y amigo, para ese momento yo iba ilusionado. Yo en mi mentalidad quería conocer Los Ángeles, quería verlo, quería hablar con ellos, quería saber. Y yo decía: ¿será que Los Ángeles son como los pintan en la televisión, los ponen en las revistas, como son Los Ángeles? Yo tengo que verlo, decía yo dentro de mí. Cuando estoy en la habitación, hermano, ¿cuál es mi sorpresa y amigo? Lo único que miro en la habitación no es a ningún ángel. Miro como una biblioteca, cientos y cientos de libros bien acomodados en anaqueles impresionantes, no existen en la tierra esos anaqueles, extraordinariamente hermosos, tan acomodados los libros allí. Yo me les quedo mirando y digo en mi pensamiento, no lo expreso, solamente lo pienso, digo: el Señor me trajo aquí, que solamente hay puros libros, yo no quiero ver libros, yo quiero ver Los Ángeles. Dije en mi mentalidad. Aquel anciano, recuerdo, hermano, hay una especie de escritorio hermoso en aquel lugar.
hay una silla grande, metálica grande, condecorada por su espaldar con todo tipo de piedra preciosa. Maravillosa la silla. Enfrente del escritorio hay otra silla también bonita, hermosa, mas no igual que la otra. Recuerdo que aquel anciano se sienta en ese escritorio, una silla bonita, condecorada con piedra preciosa. Saca un libro grueso, lo pone en el escritorio. Yo estoy parado mirando los libros y yo digo, ¿por qué hay tantos libros aquí? Me voy, hermanos y amigos, hacia los libros. Empiezo a leer el encabezado de los libros para ver qué es lo que decían. Uno de aquellos libros me llamó la atención y, como todo cristiano rebelde, desobediente, agarro el libro sin pedir permiso, lo tomo y lo empiezo a hojear. Me doy cuenta, hermanos, que aquel libro era una Biblia. ¿Sabe por qué? Dice lo mismo que la Biblia que nosotros tenemos hoy en día en la tierra. La diferencia de esa Biblia, que las letras son como de metal incrustadas en las hojas, y cada letra produce luz propia como esa lámpara, y cada letra tiene un color distinto el uno de la otra, formando palabras con colores indescifrables. Usted me preguntará, hermano, ¿qué colores miro en el cielo? Yo miré colores que en realidad no existen en la tierra, nunca se han visto, nunca podremos asimilarlo a algo. No existe cosa tal en la tierra, algo maravillosamente hermoso. Y yo digo, wow, nunca en mi vida había visto algo semejante. Aquel anciano me dice, deja eso en su lugar y ven acá, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Yo voy, hermano, lo pongo en su lugar, pero cuando lo pongo en su lugar, al lado de ese libro hay otro que me llama la atención, y igualmente lo saco sin pedir permiso y lo abro. Solamente tiene un hoja en blanco, tiene una escritura por en medio, hermanos, y hay misterios. Yo no lo voy a meter en problemas a usted, ni yo tampoco me voy a meter en problemas. ¿Por qué? Porque en ese libro yo miro dos escrituras y yo entendí en el cielo que eran nombres de persona y que eran de mujer. Yo entendí, y como yo lo entendí, yo dije, estos nombres en la tierra no existen. Yo me los voy a llevar cuando yo me case, a la primera hija que tenga, se lo voy a poner los dos, lo voy a conservar. A todo mundo le va a gustar, estoy seguro. Esa era mi mentalidad, mi reacción. Aquel anciano me dice, deja eso. Me dice, no pierdas tu tiempo, porque eso es angelical. Él no puede entrar a una tierra de corrupción. Yo dije, no le hace. Hermano, yo tenía supuestamente muy buena memoria para memorizar número de teléfono, nombre, lo que sea. Empiezo a repasar los nombres, repasarlos, los memorizo, los mentalizo. Y recuerdo, me habla por última vez y me dice, ven acá, con una autoridad mayor. Hermano, dejo el libro, voy a donde está el escritorio. Yo voy repitiendo los nombres, no quiero que se me olviden. Y recuerdo que cuando estoy frente a él en el escritorio, abre aquel libro y empezó a llorar y a llorar aquel anciano como jamás en mi vida haya visto a alguien llorar. Él lloraba sin consuelo, y hermano, y me dice esta palabra: Sabino, hijo mío, escucha bien lo que hoy vas a escuchar, porque así lo hablarás a mi pueblo sin quitarle y sin ponerle. Yo le dije, sí, Señor, lo que tú me digas, pero yo no entendía por qué lloraba. Recuerdo que él, hermanos, en ese momento él me dice, siéntate. Se le corrieron sus lágrimas, pero él me dice, siéntate. Le digo, Señor, no te preocupes, yo estoy bien así, no estoy cansado. Yo no sentía cansancio. Yo te escucho, Señor. Me dice, te dije que te sientes. Le digo, Señor, no tenga cuidado por mí, no se preocupe, yo no estoy cansado. Habla, dígame lo que va a decir. Y me habla por última vez, hermano, con una voz de autoridad. Te dije que te sientes. Entonces yo dije entre mí, en mi pensamiento humano, si es así, pues sí me siento. Entonces me senté, y cuando me siento, hermanos, él me dice, Sabino, así hablarás a mi pueblo sin quitarle y sin ponerle, pon mucha atención. Y empezó a llorar, pero más, hermano, a llorar sin consuelo. Por un momento creí que él lloraba por mi culpa, porque yo creí que yo lo había ofendido, lo había lastimado en una acción, en mi actitud, mi forma de ser. Y yo empecé a llorar también, no pude contenerme, yo no entendía por qué lloraba.
Y recuerdo, hermanos, que empieza a decirme Sabino, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Me dice, Sabino, hijo mío, quiero que vayas a la tierra y quiero que vayas a mi pueblo y le digas a mi pueblo que hoy en día hay miles de religiones en la faz de la tierra y que toda religión profesa salvación, que toda religión habla de un Dios. Pero quiero que vayas a mi pueblo y le digas que yo no voy por ningún religioso, yo no voy por nadie que dice yo soy cristiano, yo no voy por nadie que trae una Biblia en su mano. Dile que yo voy por los que han sido lavados con la sangre del Cordero, voy por los que hacen la voluntad de mi Padre, voy por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga, una iglesia que ha permanecido en la verdad de mi palabra, una iglesia que le ha costado, me dice Sabino, hijo mío, voy por una iglesia que le ha costado lágrimas, que le ha costado insulto y persecución, vivir la palabra santidad, la palabra obediencia, las palabras temor, le ha costado. Dile que yo voy por una iglesia que vive en santidad y obediencia. Cuando yo escucho esta palabra, hermano, yo me asusté sinceramente. Nunca en mi vida había oído algo similar. Por primera vez estaba escuchando algo así de terrible y estoy asombrado, espantado, pero estaba poniendo atención porque ya me había comprometido que tenía que hablarlo así. Aquel personaje sigue hablando, aquel anciano me dice, Sabino, hijo mío, ¿por qué mi pueblo es así? Mi pueblo no es el mismo de antes, mi pueblo ha cambiado, mi pueblo, hijo mío, me dice, ya no es el mismo de antes, mi pueblo es indiferente, mi pueblo, me dice, me ha traicionado, mi pueblo me está pagando de una manera que yo no merezco, me dice Sabino. ¿Por qué mi pueblo me paga de esta manera? ¿Por qué mi pueblo me paga con una moneda que yo no le he pagado? Me dice, si lo único que he hecho es amarlos, es protegerlos, es dar mi vida por ellos en el Calvario para que tengáis vida eterna. Porque, hijo mío, mi pueblo me da la espalda, porque mi pueblo es indiferente, porque mi pueblo ya no es el mismo, me dice, hijo mío, mi pueblo ha cambiado tanto, hijo mío, ha blasfemado contra mi nombre, ha blasfemado contra mi palabra, mi pueblo se ha vuelto, me dice, indiferente delante de mi presencia, y ellos dicen que son mi pueblo, dicen que estarán conmigo, dicen que vendrán a este lugar, dicen que serán salvos, me dice Sabino, ellos dicen que son mi pueblo y viven como quieren, hacen lo que quieren, caminan como a ellos bien les parece y dicen que estarán conmigo. Pero Sabino, hijo mío, sabes, me dice, ¿por qué me ves llorando de esta manera? Le digo, Señor, yo no sé por qué llora. Yo quería entender ese misterio, porque lloraba tanto, no lloraba como a alguien que yo comúnmente haya visto nunca en mi vida. Hermano y amigo que me estás escuchando, desde que él empezó a hablar este mensaje, empezó llorando y terminó llorando, nunca cesó de llorar. Y recuerdo que me dice, Sabino, recuerda, me dice, habla a mi pueblo lo que hoy escuchas. Me dice, Sabino, si tú me ves llorando de esta manera, es porque yo he hecho todo lo posible, me dice, porque mi pueblo no se pierda. He hecho todo lo que ha estado a mi alcance para que mi pueblo no se pierda, me dice. Pero Satanás también ha hecho todo lo posible por destruir la obra que yo he hecho en mi pueblo, hijo mío, me dice. Y ¿sabe por qué yo lloro, Sabino, hijo mío, de esta manera? Porque Satanás en este tiempo inventó una doctrina de demonios que ya engañó a miles de iglesias en el mundo entero, y por esa causa me ve llorando, Sabino, hijo mío, y me dice, ¿verdad que tú no sabes qué es una doctrina de demonios? Yo le respondo, no tengo idea, sinceramente yo pensé en mi mente humana, en satanismo, en ocultismo. Él me dice, yo le respondo, no tengo una idea de qué es una doctrina de demonios. Me dice, Sabino, hijo mío, te voy a decir que es una doctrina de demonios, pero te voy a decir cuál es la que está dentro de mi pueblo. Me dice, Sabino, hijo mío, quiero que vayas a la tierra y vayas a mi pueblo y le digas que este mensaje es solamente para aquel que dice yo soy cristiano.
solamente para aquel que bajó las aguas y que ya hizo un compromiso conmigo. Diles que solamente para ellos es este mensaje. Ves y dile que toda mujer que se corta el pelo, toda mujer que usa arete, que usa pintura, que usa pantalones, que usa falda corta, que no usa el velo, dile que eso es abominación delante de mi presencia. Dile que yo no te envío a condenar a nadie, ni yo condeno a nadie. Dile que ellos solo se están condenando con sus obras. Dile que yo he dicho en mi palabra ser santo, porque yo soy santo. Seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Dile a mi pueblo, dile a mi pueblo que vuestro cuerpo es templo de mi Espíritu Santo, y cualquiera pues que destruya el templo de Dios, Dios también le destruirá el tal. Dile a mi pueblo, hijo mío, que no sea sinvergüenza y que pregunte por la senda antigua, y si te responden, hijo mío, y si te preguntan y te dicen cuál es la senda antigua, dile la que vosotros habéis dejado, la que vosotros habéis abandonado. Me dice Sabino, hijo mío, esta doctrina de demonios en la tierra tiene un nombre, y su nombre es evangelio moderno. Promueve libertinaje, facilidades para ir al cielo, pero dile a mi pueblo que a este lugar no vendrá ninguna cosa sucia o que ha hecho abominación delante de mi presencia. Dile que yo voy en breve, pero voy por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, que ha permanecido en la verdad de mi palabra. Sabino, hijo mío, quiero que vayas a mi pueblo y les digas que hoy en día hay muchos dentro de las iglesias odiándose unos con otros, envidiándose unos con otros, condenándose unos con otros. Hay muchos dentro de la iglesia viviendo en pecado, viviendo en desobediencia. Me dice, hijo mío, otros están dentro de la iglesia mirando al hermano que anda mal, la hermana que anda en pecado. Han tenido más tiempo para mirar a los que andan en pecado que para mirarme a mí, que soy ejemplo de santidad y de obediencia. Hijo mío, ve y dile a mi pueblo que la salvación es personal, que cada quien va a dar sus propias cuentas. Diles que escapen por su vida, diles que luchen por su salvación, diles que peleen hasta el final, diles que no miren al hermano que anda en pecado, que anda mal. Diles que me miren a mí, que soy ejemplo de santidad y obediencia. Diles que miren al blanco y perfecto que se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito sea su nombre para siempre. Recuerdo, hermano, aquel anciano sigue hablando y me dice, Sabino, dile a mi pueblo que es cierto que hoy en día hay muchos pastores inútiles, asalariados, que se conformaron con el diezmo y la primicia de mi pueblo, pero no le hablan a mi pueblo la verdad. No le hablan de santidad, de obediencia, de temor, del respeto a la palabra. No le hablan la verdad. Me dice, ¿sabe por qué, hijo mío? Ve y dile a estos pastores inútiles que se arrepientan y se vuelvan a la verdad de mi palabra, porque si no se arrepienten, su lugar ya está preparado en el lago de fuego. Diles que le doy la oportunidad que se vuelvan a la verdad de mi palabra. Dile a los pastores que yo soy el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Diles que hablen la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Diles que hablen la verdad porque el tiempo se acaba. Me dice Sabino, hijo mío, ¿sabe por qué muchos no hablan la verdad? Porque muchos de estos pastores tienen miles de miembros y lo primero que piensan en sus malvados corazones es: si yo hablo la verdad se van a ir, no va a haber quien diezme, quien ofrende. Me dice, dile que hablen la verdad a tiempo y fuera de tiempo, se vaya quien se vaya. Dile que lo que es mío permanece, lo que no es mío se desvanece. Dile que lo que es mío permanecerá y lo que no es mío tiene que disolverse. Diles que hablen las palabras sin temor. Diles que hablen las palabras, que no la acomoden, que no le quiten ni le pongan, porque un día rendirán cuenta delante de mi presencia. Me dice Sabino, hijo mío, dile a mi pueblo que hoy en día hay muchos predicadores en el mundo predicando mi palabra, y a la verdad muchos predican por fama, otros por dinero, otros por envidia, por competencia. Me dice, pero en medio de todos ellos hay un grupo muy pequeño, un remanente de quienes predican por amor, porque los tales me han conocido y saben quién soy yo y yo sé quiénes son ellos. Diles que sigan hablando la verdad y que no se cansen. Diles que sigan pregonando el evangelio de buenas nuevas, el evangelio de la paz, y diles que hablen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin quitarle y sin ponerle. Mas sin embargo, ve y dile a estos predicadores, me dice, sin vergüenza, que predican por fama, por dinero,
que predican por envidia, por competencia, diles que se arrepientan, porque su lugar ya está preparado en el lago de fuego. Si no se arrepienten, diles que se vuelvan a mi palabra. Me dice Sabino, a ti te encarezco, hijo mío, no te atrevas a ponerle precio a mi palabra. Mi palabra no se compra ni se vende. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Habla la verdad a tiempo y fuera de tiempo. No te preocupes, me dice, por lo que has de comer, porque yo conozco tus necesidades y sabré bendecirte, sabré suplirte, sabré tocar corazones sin necesidad que tú pidas un solo peso, porque yo pagué hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero mi pueblo piensa que a mí no me dolieron, me dice, los clavos que traspasaron mis manos. Entonces, hermano, hasta ese momento yo puedo visualizar sus manos que tenían agujeros, perforaciones recientes, y yo empiezo a llorar. Se miraba el lado, la otra parte de su mano, y yo lloraba y decía, no puede ser posible. Él me decía, hijo mío, mi pueblo piensa que para mí fue fácil morir en el Calvario. Mi pueblo piensa que a mí no me dolieron los clavos que cruzaron mis manos. Piensa que a mí no me dolió la lanza que traspasó mi costado. Todo lo hice por amor a ellos, todo lo soporté por amor a ellos. Y mira cómo no me pagan, mira cómo mi pueblo es indiferente. Y me dice, no se ha conformado con esto, hijo mío, él no le ha bastado. Ellos han blasfemado contra mi nombre y contra mi palabra. ¿Sabe cómo? Me dice, hijo mío, ellos han blasfemado contra mi palabra y contra mi nombre, diciendo que mi evangelio pasó de moda. Dile a estos sinvergüenza que mi palabra es la misma de ayer, hoy, por todos los siglos. Diles que yo no cambio, que yo no me mudo, que yo soy el mismo hoy y por toda la eternidad. Diles que podrán cambiar cuantas veces quieran, pero que yo sigo siendo el mismo hoy y toda la eternidad. Diles que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasarán, porque mis palabras son fieles y son verdaderas. Bendito es el nombre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario por toda la eternidad. Me dice Sabino, ves y habla a mi pueblo. Ves y habla, me dice. Hermanos, para ese entonces, con toda sinceridad, yo me levanté llorando y le interrumpí. Le dije, Señor, yo no puedo hablar esto, no es posible. Tú me conoces, estoy en las calles, en las pandillas, en los barrios. Nadie me va a creer, van a decir que estoy loco. Yo no voy a hablar esto, Señor, y perdóname, pero tú sabes que no es que no quiera, no tengo la fuerza, el valor. Entonces él me dice, Sabino, hijo mío, no lo hablarás a mi pueblo. Le dije, Señor, perdóname, por más que quisiera. Yo quisiera, Señor, pero no puedo. Él me dice, Sabino, hijo mío, solamente quiero decirte algo. Muy bien, me dice, no lo hables a mi pueblo. Solamente, Sabino, quiero decirte que si tú no hablas este mensaje, te vas a arrepentir de haber nacido y vas a desear nunca haber visto la luz del día, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Me dice, Sabino, si tú vas a la tierra, no es porque valgas mucho o porque seas muy bonito, es por amor a mi pueblo, porque has de llevar este mensaje para mi pueblo como prueba de que yo le amo. Hermanos y amigos, cuando él hubo dicho esta palabra, yo sentí como si me hubiesen puesto una pistola y dije, Señor, si es así, pues sí lo hablo, Dios mío, pero ayúdame. Yo lloraba, me sentí impotente. Recuerdo, hermanos, que él me dice, Sabino, solamente te encarezco una cosa: vive mi palabra, guárdala con temor, con reverencia. No te importe que te llamen cristiano antiguado, que pasaste de moda, no te interese eso, Sabino. Vive mi palabra, guárdala con temor, con reverencia, porque ella será la que te traerá un día a este lugar, Sabino. Si tú no vives mi palabra, Sabino, no te jactes la boca, aunque en todo lo que has visto y oído, no te jactes la boca de decir que estarás conmigo en este lugar, porque solamente a este lugar vienen los limpios de mano y puros de corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas ni han jurado con engaño. Ellos son los que estarán conmigo en este lugar. Vive mi palabra, guárdala, Sabino, con temor y con reverencia, y habla este mensaje a mi pueblo. Si tú lo cumples como yo te lo mando hoy, Sabino, hoy yo me comprometo contigo, hago un compromiso contigo. Iré a donde tú vayas, seré contigo donde tú estés, allí estaré. Tus amigos serán mis amigos,
amigos, tus enemigos serán mis enemigos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En esto tendrás por señal que yo te he llamado y que yo te he levantado. Te haré profeta a las naciones y te llevaré en el mundo y llevarás mi palabra, y a través de ti sacudiré naciones completas a través del mensaje de verdad y de vida eterna, porque yo te he llamado. Cuando yo oí esta palabra, hermano, yo me asombré y dije: Señor, si es así, ayúdame para vivir tu palabra, ayúdame para guardar tu palabra. Me dice Sabino: dile a mi pueblo que hoy en día muchos ministerios de predicadores están en la basura. ¿Sabe por qué? Porque estando en su ministerio, muchos de ellos predicaron ante multitudes, dieron un sermón, hicieron el llamado y nadie se convirtió. Se les hizo fácil tirar el ministerio a la basura. ¿Sabe por qué, Sabino, hijo mío? Porque ellos quieren hacer la labor que le concierne a mi Espíritu Santo. Sabino, solamente habla mi palabra a tiempo, fuera de tiempo, crean o no, escuchen o no, acepten o no, habla la palabra y tú libras tu responsabilidad. Lo demás lo hace mi Espíritu Santo. Él es el que quebranta, Él es el que convence, Él es el que hace las cosas. Solamente libra tu responsabilidad. Me dice: y ve y dile a aquellos predicadores que aún hablan mi palabra por amor, diles que no se cansen de hacer el bien, diles que no se cansen, que aún un poco de tiempo más y el que ha de venir vendrá. Diles que muy pronto se acabará vuestra lágrima, vuestro lamento, vuestra desgracia. Diles que muy pronto se acabará vuestro sufrimiento en la tierra. Diles que grande galardón les espera en el reino de los cielos, que bienaventurado soy. Y ribicanda alaba, soja alaba, anda, bendita sea la gloria del Santo de Israel. Me dice: hijo mío, irás a la tierra y llevarás este mensaje a mi pueblo. Muchos te despreciarán y habrá lugares donde posiblemente te correrán de los altares, pero tú hablarás mi palabra por encima de todo lo que venga, porque yo te he llamado. Habla mi mensaje a tiempo, porque el tiempo se acaba. Hermanos y amigos, no ha sido fácil. Para mí en el ministerio sé que no es una palabra común y que todo mundo quisiese escuchar. Sé que no es la palabra que a muchos les favorezca. Es una palabra que tal vez nadie quiera aceptar. Pero es mi responsabilidad. Les amo en el amor de Jesucristo y por eso estoy comprometido a hablar este mensaje. No puedo cambiar ni alterar la verdad de Dios. Tengo que hablarle y asumir el reto y la responsabilidad con la cual lo he recibido. Hermanos y amigos, aquel anciano me dice: dile a mi pueblo que demuestre el amor. Diles, pregúntales, ¿dónde está el amor que no lo veo? ¿Dónde está el amor del que habla mi pueblo que no lo veo? Me dice. Diles que muchas veces cuando alguien cae en pecado y se aparta de la gracia, muchos de ustedes, me dice, muchos de ellos, de mi pueblo, dice, lo ven en las calles, lo ven en cualquier parte y lo ven como extraño, lo ven como un perro y muchos no le hablan, lo ven con indiferencia. Dile a estos hipócritas que donde está el amor del cual os atáis la boca. Diles que yo a ellos, a todos los caídos, los sigo amando y los sigo esperando, porque por ellos también di mi vida en la cruz del Calvario y que solamente les espero que vuelvan al redil como el hijo pródigo. Diles que demuestren el amor. Me dice Sabino, hijo mío, aproximadamente 5 personas de cada iglesia en la tierra llegará a entrar a este lugar. Cuando yo oí esta palabra, hermano, yo me confundí, empecé a llorar y a cuestionar y dije, Señor, eso no puede ser cierto, no puede ser posible, es absurdo. Si 5 personas se van a salvar de cada iglesia, si la iglesia que a mí me tocare tiene 30, 50 miembros, ¿cómo saber yo que voy a estar contigo? Dios mío, no puede ser posible. Me dice, hijo mío, no te confundas, tú no entiendes los misterios. Estoy hablando de un porcentaje a nivel mundial y no es
es que yo no quiera que ellos vengan aquí. Ellos con sus obras me están diciendo que no les interesa la salvación de su alma. ¿Sabe por qué he sabido, Dios mío? Porque esta doctrina enseña que a mí solamente me interesa el corazón. Pero dile esto sinvergüenza, que yo he demandado mi palabra, que se santifiquen en cuerpo, alma y espíritu, porque yo soy la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Dile, hijo mío, a mi pueblo que vendrá en los postreros días un avivamiento que sacudirá la tierra de una manera extraordinaria. Pero dile a mi pueblo que muchos están esperando el avivamiento para cambiar. Están esperando el avivamiento para dejar la hipocresía, la indiferencia, la frialdad, la tibieza. Diles que el avivamiento no viene a cambiar a nadie de mi pueblo. El avivamiento viene como señal profética de que aún en la tierra hay un remanente que me pertenece a mí. Dile que el que no cambió, ya no cambió. El que no tuvo tiempo de cambiar, ya no lo hizo. Dile que no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Diles que cambien hoy. El día de cambiar hoy, el día de humillarse es hoy, el día de arrepentirse es hoy, el día de vivir la palabra es hoy, porque no sabéis qué dará de sí el día de mañana. Mañana podéis ir a mansa ser visitado por la muerte. Hermanos y amigos, este es el mensaje que yo recibí y que solamente he venido a repetir lo que Dios me ha entregado. Hermanos y amigos, donde quiera que te encuentres, Cristo te ama. Aquel personaje me dice, aquel anciano: hijo mío, dile a mi pueblo que no se confunda. Diles que los dones nos salvan, que los ministerios nos salvan. Diles que hoy en día hay muchos ministros escondidos detrás de un púlpito, detrás de una banca, adúlteros, fornicarios, mentirosos, hipócritas, sinvergüenza, que se han refugiado detrás de un don, detrás de un ministerio. Diles que los dones nos salvan, que los dones son regalos de mi Espíritu Santo y que no garantizan salvación. Dile que la salvación la garantiza el vivir, guardar mi palabra con temor y con reverencia hasta el día de mi venida. Diles que sean fieles a mi palabra hasta la muerte. Me dice Sabino: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, en aquel momento yo me levanté y le interrumpí nuevamente. Le dije: Señor, perdóname, acepto todo cuanto me has dicho, pero una cosa te pido, Señor, por favor, si tú me amas como me lo has dicho, Señor, envía a otro a la tierra. Yo ya no quiero volver a la tierra. No me vuelvas a mandar a la tierra, Señor. Ya no quiero regresar a la tierra. Empecé a contarle parte de mi vida como si no la conociese. Yo le empecé a decir: Señor, tú sabes lo que yo he vivido, lo que he pasado. Él me dice: yo lo sé. Me dice: Sabino, hijo mío, yo quisiera que tú también te quedases conmigo en este lugar, pero eso no es posible, porque mis palabras son fieles y son verdaderas. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo he dicho en mi palabra que ninguna cosa sucia o que ha hecho abominación entrará delante de mi presencia. Recuerda en qué condiciones moriste, por la cual, Sabino, si realmente quieres volverme a ver, quieres estar conmigo en este lugar, vive mi palabra, guárdala, sea hacedor de ella, no oidor olvidadizo. Practícala, vívela de día y de noche todos los días de tu vida. Hazla propia en tu vida, que no te interese lo que diga la gente, aunque te critiquen, te señalen, aunque te llamen cristiano antiguado, que pasaste de moda. Tú vive la palabra, porque ella te traerá ante mi presencia. Hermanos y amigos, para serles sincero, yo no quería regresar. Si estoy aquí, no fue por voluntad propia, sino porque fue la voluntad de mi Dios, que así le plació. Este mensaje ha cambiado mi vida radicalmente, y ha cambiado hasta la fecha de hoy miles de personas en el mundo, y seguirá transformando millones y millones de almas a nivel mundial, a donde llegue este mensaje de salvación y vida eterna.
Por lo cual puedo decirles con toda la certeza, hermanos y amigos en Cristo, afirmaos vuestros pasos, porque Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto y tendremos que rendir cuentas. Él me dice, dile a mi pueblo que vivan mi palabra, la guarden, porque un día yo le pagaré según hayan sido sus obras en la tierra. Diles, hermanos y amigos, ese fue el mensaje que yo recibí. No puedo hablar más de lo que yo oí. Fui retornado a la tierra. Cuando yo volví a la vida, entrando al cuerpo, para los que tienen la duda de los nombres, mientras estaba fuera del cuerpo yo me acordaba de los nombres. Entrando al cuerpo, los nombres se borraron automáticamente. Recuerdo claramente que traía 2 nombres, pero ya no sé nada, se me borraron automáticamente. Y uno de los misterios más grandes, cuando yo vuelvo a la vida, pasó una semana para que yo pudiese recuperar el habla. No es fácil una experiencia como lo que yo le estoy diciendo. Una semana sin poder hablar con nadie. Es triste, es difícil. Si ustedes me miran así, todo el mundo dirá que somos exagerados. Yo estuve en el infierno, no me lo contaron, yo lo viví. Y quiero servir a Dios hasta el último día de mi vida, con toda mi alma, con todo mi ser. Honrar en todos mis hechos, en todo lo que haga con mi vida, honrar ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Así, mis amados hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para muchos de ustedes. Que Dios me les bendiga y me les guarde en cualquier parte donde se encuentre. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Que Dios me les guarde. Aleluya, gloria sea su nombre. Santo es el nombre de Jesús.